Señoras y señores senadores, el 14 de septiembre de 2010 el senador René Arce presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se crea la Ley General de la Economía Social y Solidaria reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la economía. Con esa misma fecha, la mesa directiva de esta Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictamen correspondiente. El 6 de abril de 2011, los integrantes de las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos Segunda discutieron y aprobaron el respectivo dictamen por unanimidad. Seguido el trámite legislativo el 26 de abril de 2011, la iniciativa de referencia fue aprobada también por unanimidad en el Pleno de esta Cámara de Senadores y enviada como minuta a la Cámara de Diputados. Acto seguido, la mesa directiva de la Cámara de Diputados resolvió turnar dicha minuta a las Comisiones Unidas de Economía y de Fomento Cooperativo y Economía Social, mismas que se discutieron y aprobaron en la comisión, aprobaron el dictamen también por unanimidad. En la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados del fecha 23 de noviembre de 2011, fue aprobado el proyecto por una amplia mayoría, ordenándose su remisión al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. El proyecto fue recibido por el Ejecutivo Federal el día 10 de diciembre de 2011 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el propio Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, remitió a esta como Cámara de Origen el proyecto con algunas observaciones. Con fecha 1 de febrero de 2012, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores turnó nuevamente a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y Estudio Legislativo Segunda las observaciones remitidas por el Poder Ejecutivo Federal para su estudio y análisis y su dictaminación correspondiente. Las Comisiones Unidas de Fomento Económico y Estudio Legislativo Segunda, una vez estudiadas y analizadas las observaciones del Ejecutivo Federal, realizaron los cambios pertinentes al proyecto y aprobaron por unanimidad el dictamen correspondiente el 1 de marzo del presente año. De entre las principales observaciones recibidas del titular del Ejecutivo Federal, se analizaron y aprobaron las siguientes. Me parece importante hacerlas notar para que ustedes tengan conocimiento de ellas. Se modifica la forma de constitución y operación del Instituto Nacional de la Economía Social que se establece en esta ley, en razón de establecer una armonía entre las facultades de la Secretaría de Economía y el propio instituto. Se sustituye la Junta Directiva por un Consejo Consultivo. Se modifica la personalidad jurídica y el patrimonio del instituto en razón de su naturaleza, ya que es un órgano de carácter desconcentrado. Se cambia la conformación de un fondo de fomento por un programa de fomento para la economía social. Se establecen además en el proyecto los grados de integración de los organismos del sector, puesto que a pesar de encontrarse en la doctrina, era necesario por certeza jurídica su incorporación al marco de la ley, quedando como sigue. Organismos de segundo grado a los organismos en los que se integran organismos simples del sector. Organismos de tercer grado a que los organismos en los que se integran precisamente los organismos de segundo grado, y así con los organismos de cuarto grado en donde se integran organismos de tercer grado. Se elimina la participación del Instituto en la realización del Congreso Nacional del Sector Social de la Economía con el objeto de impedir una indebida injerencia del Ejecutivo en los organismos del sector. Se cambia la denominación de la ley al no existir facultades concurrentes en la materia para denominarla como una ley general, quedando solamente su título como Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del séptimo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la economía. Se eliminaron las facultades del Instituto sobre conciliación y arbitraje, con objeto de conservar principalmente el objeto de fomento del Instituto. Se modificó el esquema de sanciones a fin de establecer un sistema de gradualidad en la imposición de las mismas.
Los integrantes de las Comisiones Unidas Revisoras de la iniciativa en estudio ratificaron la necesidad de establecer en la ley un marco de la economía social y solidaria que estructure en forma coherente y oriente las políticas públicas de fomento del sector social de la economía al que se refiere el artículo 25 de la Constitución. Esta ley sienta las bases para una estrategia de desarrollo del sector social, proporcionándole su marco legal para abrirle perspectivas, armándolo con un conjunto de tareas claras y coherentes que harán de este sector un actor fundamental en las políticas de crecimiento, desarrollo y empleo en este país. Finalmente, atendidas en lo conducente las observaciones del Ejecutivo Federal, vengo a ustedes a solicitar su aprobación, misma que deberá votarse por mayoría calificada de 2/3 a favor de este importante proyecto de ley, de igual forma que se hizo con el primer dictamen, que en su caso fue aprobado por unanimidad en esta misma Cámara. Es cuanto, señor presidente.